¿Se inician las destituciones o van a aplicar otras medidas disciplinarias? Estamos en un nuevo capítulo de la ley chilena y otras cosas. Este es un nuevo capítulo. Vamos a seguir analizando el tema de las licencias médicas y las salidas del país y sobre todo la infracción a obligaciones funcionarias, no solamente estas, sino las que pueden verse expuestas ahora con el tema de los casinos y con las salidas a regiones. Y sobre todo también puede ser con los profesionales que entregan estas licencias, de qué manera se otorgaron. Así que no te olvídate de seguirme, abajo están mis redes. Y si no quieres, no hay problema, pero siempre me ha costado plantear esta idea de seguirme. Pero bueno, inmediatamente, no lo dilatemos más. A ver, ya ha pasado bastante tiempo desde el 23 de mayo, que parece que es la fecha que se envía desde Contraloría el oficio con el cruce de la información entre los funcionarios y funcionarias y aquellos que estos mismos salieron del país. Ya también se está extendiendo a los que son algunas, por ejemplo, policía de investigaciones. Eh, Claramente esto va a saltar a las Fuerzas Armadas y van a empezar a ver el cruce también de las salidas a regiones y, como ya lo plantearon, a los casinos, a los parques nacionales. Ya, respecto si va a aplicarse o no una medida de destitución, tal como lo planteamos en un capítulo anterior, esto va a depender de la imputación de los cargos que se dieron. Si el cargo se imputó como una infracción grave al principio de probidad, claramente que la destitución está a la vista. Pero, evidentemente, contra el censo, si no se calificó como tal, efectivamente puede ser posible aplicar una medida disciplinaria distinta. Situación que ya me ha tocado verlo en algunos casos. Eh, Por ejemplo, claramente no es un estatutado, es un funcionario código del trabajo regido por estas normas de metro, en el cual no fue destituido, hubo una amonestación verbal, ni siquiera escrita, porque va a ir dependiendo, nuevamente volvemos a lo mismo al caso a caso. Por lo tanto, es necesario aplicar restitución en todos los procesos sumariales los cuales se están llevando a cabo. Me han preguntado mucho de quién es la decisión final. Es una decisión que le compete a la jefatura superior del servicio. El, el fiscal puede proponer, pero evidentemente en quién radica la decisión final, la potestad, el imperativo, el poder de decisión le corresponde netamente a la jefatura superior. En el caso de una municipalidad, al alcalde propiamente tal. Por lo tanto, eh, pero aún así es importante defenderse en los cargos, porque después de los cargos, como lo planteamos en el último capítulo en cuanto al procedimiento sumarial, vienen los descargos, donde es importante plantear una defensa siempre y cuando tengas antecedentes para ello. Yo siempre he dicho, si estás en un peor escenario, en un mal escenario, en un escenario irregular, pero no es lo mismo estar en el peor escenario y tener una buena defensa o estar en un escenario más o menos sin defensa. O sea, todo va variando acorde a la realidad de lo que está sucediendo de tu caso. No es lo mismo salir del país con una licencia médica de solamente 7 días emitido por un psiquiatra o un médico general por salud mental como diagnóstico que nunca más te volvió a ver, versus quizás el mismo diagnóstico, pero una persona que fue por un día durante en la mañana sale, ingresa y fue a comprar mercadería. No estoy diciendo que él no haya respetado el reposo, no estoy planteando de que no haya generado una infracción, pero no es lo mismo. Y ahí es donde está el principio de proporcionalidad. Muchas de las personas que he atendido me han llegado que también han cometido el error, eh, y ahí evidentemente se da el beneficio de la duda, que cada uno puede tener una opinión distinta, que su licencia médica terminaba un domingo y las vacaciones empezaban el lunes y viajaron en la noche, ¿ya? O bien que el retorno, que es el clásico ejemplo de sus vacaciones después de cruzar el país, evidentemente fueron a médico y existió un diagnóstico que entregó una licencia. Pero, insisto, todo es un contexto del caso a caso como lo hemos conversado desde el día uno. Van a haber destituciones muchas. Yo no creo que estos 25.000 casos, que me da mucha risa algunos comentarios
que vi por ahí en cuanto a que los abogados se estaban frotando las manos, que me parece sumamente incómodo el comentario, porque, eh, bueno, entonces, ¿para qué existimos? Por decirlo de alguna manera, todos tenemos derecho de defensa, es un derecho constitucional, pero evidentemente no todos tienen una buena defensa y no todos tienen ese argumento y no todos tienen antecedentes para poder demostrar cuáles son, o sea, no voy a empezar a ventilar en este capítulo las situaciones de cada una de las personas que he podido atender, pero sí hay que ir viendo el caso a caso. No es lo mismo mantener, perdón, un tratamiento psiquiátrico durante mucho tiempo a consecuencia de una enfermedad que ni siquiera estamos hablando mental, sino física, y eso trajo como consecuencia que te enfermaras mentalmente, y a consecuencia de eso decides salir pues, del país, no sé, un fin de semana, no estando a disposición de la administración, o cuando estabas con licencia. Estoy colocando quizá un ejemplo que a alguno igual le va a caer, que en el sentido de que igual hay una infracción, siempre está la infracción. Aquí el punto no pasa si fue un día o 2 días o 3 días. La infracción existe. Bueno, ¿y qué pasa con los que van a los que fueron a los casinos? Ya. Ahí evidentemente muchos van a decir que fueron a un show, fueron a comer. Y ahí empezamos con el problema, porque puedes que haya ido al casino, pero nunca ingresaste a la sala de juego, fuiste a cenar. Ok. ¿De qué era esa licencia? O sea, en ese caso va a ser un poco irrelevante porque no vamos a poder detectar que la persona ingresó o no ingresó. Ya, si alguien la vio, ok, sacó fotografías, dejó pruebas, ¿qué antecedentes hay? No se imaginan cuántos casos eh, han llegado en donde un funcionario vio al otro y hoy en día lo denuncian. De hecho, en uno de los videos del TikTok yo planteé una pregunta que me hicieron que no dijera el nombre ni la institución, de qué tenía que hacer si él tomaba conocimiento que un compañero o compañera de trabajo estaba infringiendo el reposo. Claramente hay que hacer la denuncia, es porque es una falta de la probidad y el artículo 58, 59, 18.883 y 18.834 establecen claramente que hay que denunciarlos, son obligaciones funcionarias. Perdón. Pero si no entraste a la sala de juego, no hubo una detección, ¿cómo se dice? Te detectaron tu rostro. Recordemos que hay casinos que hay que pasar con el carnet. Y adicional de eso también, si tú juegas con tu tarjeta, ¿qué pasa si pasaste por la detección facial eh, y fuiste a tomarte un trago? O fuiste a comer al Johnny Rocket en el Monticello. O simplemente fuiste a mirar y no jugaste. O ya, pongámonos apocalípticos. ¿Qué pasa si prestaste tu tarjeta? Y me ha tocado escuchar a muchas personas que juegan con dos tarjetas de una persona distinta en dos mesas diferentes. No soy muy casinero como adquirí esa palabra en personas que he atendido en este último tiempo, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el que acompañó y no jugó, pero que también era funcionario público? Y quizás no estaba con licencia, sino tenía algún grado de jerarquía en cuanto al rol de finanzas que deben tener, o tenía fianza. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él también que eh, no era una licencia de salud mental y concurre al casino? ¿Qué pasa con el que viajó a regiones? Ya tiene menos posibilidad de ser destituido por el que salió fuera del país. Si aquí el punto, volvemos a lo medular, es la infracción del reposo que se genera. Usted le es infiel al Estado, el Estado te cuida, el Estado te paga tu remuneración a fin de mes, el Estado te da días administrativos, te da permisos sin goce, eh, te da días de capacitación, te amonona, te protege. ¿Te fijas? En ese sentido. Entonces, cuando tú infringes el reposo, le estás siendo infiel, por decirlo de alguna manera, como lo explico yo. Por lo tanto, eh, desde ese punto de vista, perdón, fue el tecito, eh, claramente nos encontramos en un conflicto. ¿De qué obligación funcionaria estamos infringiendo? Estamos infringiendo no haber orientado tus funciones a los objetivos de la municipalidad, lo más probable que no, que es una obligación muy amplia, muy grande, un bolsillo payaso que puede entrar cualquier cosa. ¿No realizaste tus labores con el mero cortesía, dedicación y eficacia? Tampoco, pero claramente infringes el principio de probidad y claramente infringes observar una vida social acorde a la dignidad del cargo, porque el estándar que se espera de ti es mucho mayor. Yo creo que van a seguir saliendo cruces de información, van a seguir apareciendo situaciones que, y vuelvo a insistir sobre el mismo punto, que hay que ir viendo el caso a caso, pero claramente las destituciones están a la vuelta de la esquina.
O sea, no es la primera opción. ¿Contraloría obliga a destituir? No, lo que dice es que en el oficio que sacaron, o dictamen, como quieran llamarlo, a mí me da lo mismo, yo sé que hay algunos colegas que, no, el nombre correcto a mí me da lo mismo, para mí es dictamen todo, pero para mí, ¿ya? No jurídicamente hablando. Eh, Se establece claramente de que si es una infracción grave al principio de probidad y no está extinta la responsabilidad administrativa por muerte, por cesación de funciones, por haber transcurrido la prescripción o el tiempo de la acción disciplinaria o por haber cumplido la sanción, evidentemente la destitución está sobre la mesa porque al ser una infracción grave al principio de la probidad, podría yo no tomar no en cuenta las atenuantes y claramente aplicar la destitución. Ahora, perfectamente puedo aplicar otra medida disciplinaria, pero en ese contexto va a depender de la situación en la que se encuentra el funcionario, la defensa que tiene, la estructura de su caso y de qué manera eso puede repercutir en la mirada que tiene el fiscal del caso. Eso es lo relevante. No quiero darle vuelta al mismo asunto porque esa es la realidad. Ahora, si la jefatura superior no toma en cuenta esos antecedentes para la decisión final y aplica rajatabla para todos, claramente que la visualización de tribunales a lo lejos se encuentra a consecuencia del principio de proporcionalidad, porque puede ser que algún fiscal cometa el error y una jefatura de servicio también, ojo, estoy hablando de error, no de abuso, que teniendo presente todos los antecedentes del caso, por ejemplo, me ha tocado que han realizado tratamientos en el extranjero de salud, lo cual se demuestra con todo. O personas que no alcanzaron a volver porque se canceló el vuelo, porque se cerró el cruce fronterizo, porque no obtuvieron su pasaporte. Son antecedentes de fuerza mayor o caso fortuito que por error, por desconocimiento, por temor a la administración, eh, lamentablemente cometen el error de conseguirse una licencia, no podemos decirlo de otra manera, de un día, 2 días. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué ocurrió? El diagnóstico real, el diagnóstico falso, porque puede ser incluso rechazada la licencia. ¿Qué pasa en esa situación? Eso es lo que tiene que analizar el fiscal. ¿Es cierto que se la consiguió? ¿Es cierto que el estrés que le generó no poder volver el mismo día trajo como consecuencia un desorden mental y es por eso que tiene una licencia un médico general con salud mental? No sé. Eso no es una decisión que pasa por mí, es una decisión que va a tener que pasar por el fiscal y ver el caso a caso. Es un funcionario que en los últimos 3 4 años tiene muchas licencias que no se condicen con su real estado de salud, o sea, hay un abuso de licencia. Todo eso va variando en el caso a caso del funcionario. Entonces, por lo tanto, enfrentarnos con un funcionario, por ejemplo, que salió fuera del país, que fue a jugar a los casinos estando con licencia, y que tiene un gran número de situaciones de trato en la pega, claramente huele la destitución por todos lados. Pero ¿qué pasa si es un buen funcionario que tiene un buen cumplimiento, que colabora con la gestión, siempre está disponible para poder eh, ayudar? Fue 1 o 2 días en un fin de semana, o salió un día viernes que era feriado y había pedido vacaciones con anterioridad y se enfermó miércoles y jueves, en donde no salió del país, sino que sigue saliendo el día viernes que era. O sea, por eso les digo, el caso a caso, raya para la suma. ¿Hay destitución sobre la mesa en la mayoría de los casos? La respuesta es sí. El grueso de los funcionarios o funcionarias, lo más probable es que va a salir destituida. Hay un grupo que tiene un derecho a defensa y que evidentemente podría aplicarse una sanción distinta completamente. Hay opciones en tribunales con posterioridad en cuanto a reclamar un principio de proporcionalidad por algún derecho constitucional a través de un recurso de protección o bien una tutela por quizá este despido injustificado, digámoslo de esa forma. Eso se va a ventilar en el tribunal y claramente que el juez va a tener una mirada distinta. Y recordemos cómo se tramitan los sumarios, lo vengo diciendo desde la primera vez que subí un video a TikTok o a Instagram. También influye el tema, cuando hablo de político, no me estoy refiriendo a un tema político partidista. Perdón, estaba tomando tecito. Me estoy refiriendo derechamente al contexto político-administrativo que hay. En ese sentido me refiero. Hay autoridades que ya destituyeron antes ni siquiera haber iniciado el proceso. Hay eh, autoridades que ya dijeron, usted proponga destitución, que yo la voy a confirmar. Pero también hay autoridades que han señalado
que van a ver el caso a caso. Y eso también influye en la decisión tanto del fiscal, del actuario y evidentemente de la medida disciplinaria final que se va a colocar. Claramente, claramente aquel que entre comillas se salva en el sumario por salir del país, pero que tiene una salida al casino con posterioridad o en esa misma licencia, hazte ver, porque va a estar en problemas. Porque ahí no va a haber espacio de movimiento, porque ya no vas a tener reprochable conducta anterior. Entonces hay que ver qué pasa, veamos qué es lo que ocurre con el agua bajo el puente, como se dice por ahí, y esperemos que esto siga avanzando de buena manera y que vayamos corrigiendo todos los errores e irregularidades que se van cometiendo en el día a día de la administración. Así que eso, que sea una oportunidad en todo sentido. Que tengan una buena jornada, ojalá que les haya gustado este capítulo. Déjenme algún tema, yo creo que va a haber uno más sobre esto y ahí vamos a retomar, evidentemente, porque me escribieron mucho para que hiciera un capítulo sobre específicamente este punto, pero vamos a retomar a temas calificaciones, otras cese de funciones, para poder seguir grabándole algunos capítulos y ojalá que los puedan escuchar. No se olviden de seguirme. Un abrazo a todos y que tengan una linda jornada.